Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad presentamos nuestro proyecto titulado Simulador Educativo de las Estaciones del Año, desarrollado utilizando la API gráfica OpenGL, el lenguaje de shader GLSL y el lenguaje de programación C++. Mi nombre es Miguel Orlando Lachira y junto a mis compañeros David Arroyo Luna, Lenin Campos Lipa, Steven Patrick Bosa Ramírez y Fabiola Kimberly Timoteo Huarcaya, realizamos este proyecto. El objetivo principal de nuestro trabajo fue crear una simulación interactiva que permita comprender de manera más virtual cómo se producen las estaciones del año. En esta diapositiva podemos observar la introducción general del proyecto. Nuestro simulador representa el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, también el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, dentro de un entorno tridimensional. La idea fue convertir conceptos que normalmente se enseñan solo con teoría en una experiencia virtual e interactiva para facilitar el aprendizaje. Uno de los principales problemas que encontramos es que muchos estudiantes tienen dificultades para comprender temas astronómicos como la rotación, la traslación y la inclinación del eje terrestre. Esto ocurre porque generalmente estos temas se enseñan mediante imágenes estáticas o explicaciones tradicionales. Como consecuencia, resulta difícil imaginar cómo se producen realmente las estaciones del año. Frente a este problema, desarrollamos una simulación 3D interactiva. El sistema permite observar el movimiento del Sol, la Tierra y la Luna dentro de un entorno gráfico dinámico. Además, el usuario puede cambiar perspectivas y visualizar cómo la inclinación de la Tierra influye directamente en las estaciones del año. De esta manera, el aprendizaje se vuelve más sencillo y visual. En esta diapositiva mostramos el objetivo principal del proyecto. Nuestro objetivo fue desarrollar un simulador educativo tridimensional utilizando OpenGL y C++ para facilitar el aprendizaje de las estaciones del año mediante computación gráfica y tecnologías interactivas. También buscamos crear una herramienta educativa más moderna y fácil de entender. Finalmente, en esta diapositiva presentamos algunos objetivos específicos del proyecto. Primero, implementar gráficos tridimensionales utilizando OpenGL para representar el entorno astronómico. Segundo, desarrollar iluminación mediante shaders usando GLSL para mejorar el realismo visual. Y tercero, crear una cámara interactiva que permita al usuario desplazarse y observar la simulación desde diferentes ángulos. Todos estos objetivos nos ayudaron a construir una experiencia educativa más dinámica e interactiva. A continuación, mi compañera Fabiola continuará con la explicación de las herramientas y funcionamiento del sistema. Gracias. Buenas noches, profesor. Yo soy Fabiola Timoteo y en esta diapositiva nosotros podemos observar las funciones específicas de cada herramienta tecnológica que utilizamos en el proyecto, ¿no? OpenGL nos ha permitido renderizar gráficos tridimensionales. GLSL se utilizó para aplicar shaders e iluminación POM. GLFW nos ha permitido controlar el teclado, el mouse y la navegación. GLM también nos facilitó las operaciones matemáticas y las transformaciones 3D. La otra herramienta DIR-IMU permitió crear paneles interactivos y Visual Studio 2022 fue utilizado para poder programar, para compilar y ejecutar todo el proyecto. Con respecto a la diapositiva siguiente, la integración de todas estas herramientas nos ha permitido desarrollar una simulación 3D eficiente, interactiva y realista. Gracias a OpenGL y GLSL se logró una representación visual más inmersiva. Además, también la interacción con el teclado y el mouse creemos que mejora significativamente la experiencia del usuario.
Respecto a la diapositiva siguiente de conclusión técnica, es que el simulador inicia cargando librerías, shaders y texturas. Luego genera el sol, la tierra y la luna dentro del entorno tridimensional. Aquí el usuario puede desplazarse usando el teclado y el mouse para observar el fenómeno desde diferentes perspectivas. Esto permite de que exista una experiencia educativa más dinámica e interactiva. Y bueno, ahora voy a pasar con mi compañero David y él va a explicar la arquitectura del sistema, la metodología y conclusiones del proyecto. Bien, en esta parte tenemos el funcionamiento e interacción. En este caso, cuando el simulador arranca, lo primero que hace es cargar todas las librerías, los shaders y las texturas. Una vez listo, genera los tres elementos principales, que son el Sol, que funciona como fuente de luz principal, la Tierra que orbita a su alrededor y la Luna que orbita alrededor de la Tierra. Y todo eso no serviría de nada si no puedes interactuar con ello. Por eso en la parte de interacción del usuario, el usuario puede moverse libremente por la escena usando el teclado y el mouse. También puede cambiar de perspectiva, acercarse, alejarse, puede observar el fenómeno desde el ángulo que quiera. Y todo esto hace que esto sea un simulador educativo y no solo una animación porque cada uno decide cómo explorarlo. Bien, en metodología y cierre tenemos que para el desarrollo usamos una metodología incremental y modular, lo que significa que no construimos todo una sola vez, sino que fuimos avanzando por etapas y en cada una probamos que todo funcionara antes de seguir. Bien, la primera etapa fue el análisis y diseño. En este caso, acá definimos los requisitos del simulador que debía mostrar, cómo debía comportarse y cómo íbamos a estructurar el código. Luego tenemos el desarrollo modular, que fue implementar cada módulo por separado, el renderizado, la animación, las cámaras, la interacción y las texturas, cada uno de forma independiente para que los errores de uno no afectaran a los demás. Luego tenemos la integración de módulos. Acá integramos todos los módulos para formar el sistema completo, que fue la etapa más delicada porque ahí es donde se verifica que todo funcione junto y no solo por separado. Luego estuvieron las pruebas y validaciones. Aquí revisamos que la simulación fuera estable, que los movimientos orbitales fueran correctos, que la cámara respondiera bien y que el rendimiento fuera fluido. Y finalmente las mejoras continuas, donde fuimos ajustando detalles según los resultados que íbamos obteniendo. Por ejemplo, optimizamos el código y refinamos la experiencia visual. Como resultado de todo este proceso, obtuvimos un simulador educativo e interactivo que realmente mejora la comprensión visual de las estaciones del año, que era exactamente el objetivo desde el inicio. Bien, en las conclusiones tenemos 4 conclusiones claras. La primera es la mejora del aprendizaje. Las herramientas de computación gráfica cambian completamente cómo se entienden fenómenos complejos, porque lo que antes requería mucha imaginación, acá simplemente lo ves funcionando. En la segunda tenemos la comprensión visual. Una simulación 3D en tiempo real te permite observar todo el proceso mientras ocurre, ver la Tierra inclinada trasladándose alrededor del Sol y entender por qué cambian las estaciones, algo que con imágenes estáticas es mucho más difícil de captar. En la tercera tenemos la tecnología al servicio de la educación. Acá OpenGL y la programación gráfica no son herramientas exclusivas de la industria. Con ellas se puede construir algo que realmente transforma la manera de enseñar y aprender. En la cuarta tenemos el impacto educativo. Este tipo de proyectos despierta el interés por la astronomía, también por la tecnología y la ciencia, porque cuando algo lo puedes explorar tú mismo, el aprendizaje se vuelve activo y deja de ser solo teoría. En conclusión, integrar computación gráfica y programación con un propósito claro permite crear soluciones educativas interactivas, innovadoras y efectivas. Eso es lo que logramos con este proyecto. Y con eso concluiríamos la presentación. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es John Lenin Campos Lipa, integrante del grupo 6. Siguiendo con la exposición, me ha tocado hablar sobre la estructura de nuestro proyecto realizado con OpenGL. Bueno, brevemente voy a comentar las librerías que tenemos para nuestro proyecto y que hemos visto durante todo el curso, ¿no? En este caso, las librerías del GLIU, del GLFW, tenemos la librería del GLIM, del STBimage para las texturas y las librerías del Ingino. También tenemos las variables globales que nos van a permitir el control, así como los métodos del response y del user input, que simplemente será para que nosotros podamos realizar determinada función mediante el teclado en físico. Asimismo tenemos los contenedores, tanto un contenedor
de vértices y un contenedor de índices. Y esta segunda importante, ya que nos va a permitir formar los triángulos, ¿no? Luego pasamos a la función Build Sphere o construir esfera en español, que básicamente esta función nos ayudará a generar una esfera matemática dividiéndola en anillos horizontales y verticales, ¿no? Aquí utilizamos coordenadas esféricas donde se recorre ángulos horizontales que se vienen a ser los sectores y los verticales que vendrían a ser los stacks, ¿no? Con eso calculamos cada punto de la esfera usando el seno y el coseno, ¿no? Aquí cada punto de la esfera guarda tres tipos de información. En este caso su posición en el espacio, su normal que vendría a ser para la iluminación y las coordenadas, ¿no? Luego rápidamente pasamos al método para dibujar la línea de la órbita terrestre, ¿no? En este caso aquí utilizamos o generamos, mejor dicho, 100 puntos que nos servirán para formar un círculo perfecto alrededor del Sol, ¿no? Utilizando los buffers de OpenGL. Asimismo, aquí tenemos el método para dibujar el eje terrestre o el eje axial, como se le conoce, ¿no? Llamado el método Draw Axis. A diferencia del otro método, aquí solamente utilizamos 2 puntos y estos puntos básicamente serán el polo norte y el polo sur y estarán conectados con una línea recta en la cual nos va a permitir visualizar la inclinación de 23.5 grados que tiene la Tierra, ¿no? Luego pasamos a la plantilla StructPlans, la estructura. Aquí básicamente definimos todas las propiedades del cuerpo celeste, en este caso su distancia, su velocidad orbital, su rotación y también tamaño y textura, ¿no? Dentro de esta estructura también tenemos el método Draw. El método Draw básicamente nos va a ayudar. Aquí aplicamos una secuencia de transformaciones matemáticas usando la librería del GLM, ¿no? Aquí primero comenzamos posicionando el planeta en su órbita, en este caso el planeta Tierra, y a su misma vez también hacemos el tema de la inclinación axial, que viene a ser de 23.5 grados, el cual es muy importante en nuestro proyecto porque eso da inicio a las estaciones, ¿no? Luego pasamos rápidamente al método main. Aquí en esta parte inicializamos la librería del GLFW, creamos la ventana con el nombre de nuestro proyecto, cual es simulador de estaciones de la Tierra. Inicializamos también la librería del Clio y también inicializamos el engine, ¿no? En este caso que será para la interfaz gráfica. Generamos la esfera. Este punto será muy importante ya que genera los datos de la esfera, como por ejemplo los puntos, colores y coordenadas de imagen, ¿no? Todo esto utilizando los buffers de OpenGL. Asimismo, acá en este bloque hacemos la carga de la textura, en este caso para el Sol, la Tierra y la Luna, ¿no? Mediante el Load Texture. Asimismo, tenemos o configuramos los parámetros que nos servirán para la iluminación. Y por último tenemos acá, creamos los objetos del Sol y la Tierra, ¿no? Cada una con sus propiedades, en este caso con distancia, velocidad, tamaño y textura, ¿no? Luego pasamos rápidamente al bloque Y o al bloque de dibujo o renderizado. Este bloque es el corazón del programa, ya que aquí cada frame calcula el tiempo transcurrido mediante el delta time. ¿Para qué será importante? Porque nos ayudará a que la animación se mueva a velocidad constante, muy independiente del rendimiento del computador. Aquí en nuestro proyecto, la cámara ofrece 3 tipos de cámara, ¿no? En este caso, el cual nosotros le hemos puesto como lógica de cámaras, el cual que serán de 3 modos. El primer modo es de perspectiva, el segundo modo es cenital y el tercer modo es lateral. Asimismo, aquí en este bloque tenemos el panel de control INWI, que será la interfaz, y esta está compuesto por botones y por textos, ¿no? Básicamente textos que nos van a generar conocimiento. Asimismo, la lógica de colores. Tendremos una lógica de colores que se variará o que se mostrará en el panel según la estación del año, ¿no? Que vaya pasando. En este caso tenemos el invierno, que será azul claro, primavera verde, para el verano un dorado y otoño un naranja, ¿no? Y también en el panel mostraremos un texto
indicándonos los inicios tanto del solsticio y el equinoccio, ¿no? Y cada una en las fechas que corresponden. Por último, tenemos también el user input, que les expliqué en líneas arriba, que básicamente nos permite realizar una función mediante el teclado. En este caso tenemos el escape, que será para cerrar la ventana, y tenemos el 1, 2, 3 para cambiar los modos de cámara que tenemos en este caso, ¿no? Y luego vamos al último bloque, que es el cargador de imágenes, que simplemente este bloque y su función es de tomar un archivo de imagen, ya sea como un JPG o PNG, del disco duro y convertirlo en una textura de OpenGL que la tarjeta de video pueda proyectar sobre la Tierra, el Sol y la Luna, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte, profesor. A continuación doy el pase a mi compañero para que pueda ejecutar el proyecto. Muchas gracias. Buen día con todos, mi nombre es Patrick Gozar y hoy tengo el gusto de presentarles nuestro simulador de estaciones terrestres. El propósito de este sistema es resolver una limitación pedagógica común, la dificultad de visualizar la mecánica celeste en 3 dimensiones. Muchas veces se cree que las estaciones dependen de la distancia al Sol, pero nuestro proyecto demuestra visualmente que el factor determinante es la inclinación del eje terrestre de 23.5 grados. Hemos creado esta herramienta donde el usuario no solo es un espectador, sino que interactúa con el fenómeno astronómico. Como pueden observar en la ejecución del sistema, hemos implementado una interfaz con la librería INGI que permite un control total sobre la simulación. Por ejemplo, la gestión del tiempo, ya que contamos con controles para pausar la traslación y aumentar o disminuir la velocidad mediante un slider que facilita el análisis de puntos críticos de la órbita. Por ejemplo, si yo aumento la velocidad del tiempo, la rotación del planeta en el Sol aumenta. De igual forma, si es que disminuye. Y pausamos la simulación. También incluimos los modos de cámara, ofreciendo 3 perspectivas. En primer lugar, la perspectiva general. En segundo lugar, la perspectiva cenital para observar la trayectoria orbital y una lateral para apreciar la inclinación del eje. Finalmente, la lógica de las estaciones, puesto que el sistema calcula en tiempo real el ángulo de la Tierra y así poder evidenciar en qué estación se encuentra de acuerdo al ángulo. Por ejemplo, verano se pone en amarillo, otoño en marrón, invierno en azul y primavera en verde. Además, hemos agregado las fechas claves para que en el desplegable se muestren tanto los solsticios como los equinoccios de las estaciones. Un pilar fundamental de nuestra presentación es el modelo de iluminación de fondo. Este modelo, procesado en nuestros framing shaders, permite ver cómo la luz del Sol impacta la superficie terrestre. Al girar el planeta es posible observar físicamente cómo la luz del Sol le da solo a la cara que evidentemente está frente a este mismo, mientras que la parte anterior está totalmente oscura, ¿no? Lo podríamos visualizar mucho mejor desde esta perspectiva. Como pueden visualizar. Para finalizar, gracias al proyecto hemos concluido que logramos transformar un concepto teórico complejo en una simulación tridimensional, intuitiva y fácil de entender. Además, que la integración de cámaras y controles en tiempo real permite una exploración personalizada del sistema solar y que incluso el uso de OpenGL junto a las librerías como GLM y GLFW nos permitió alcanzar una representación fluida y técnicamente precisa de los movimientos de rotación y traslación. Con esto concluye la presentación de nuestro sistema y muchas gracias por su tiempo.